Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Este es el parte médico del jueves 22 de julio. Les informamos que a partir del día de mañana, viernes 23 de julio, se iniciará la aplicación de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus. Primeras dosis para personas de 30 a 39 años de edad y segundas dosis a la población de 50 a 59 años, con un total de 64 municipios en el estado. El viernes 23 de julio aplicaremos la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años en Calotmul. El sábado 24 de julio se estará aplicando la primera dosis de la vacuna para personas de 30 a 39 años en Tacmec. El domingo 25 se aplicará la primera dosis para personas de 30 a 39 años en Tixmehuac. El lunes 26 de julio iniciaremos la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años de edad en Valladolid, Umán, Tizimín, Junucma, Chemash, Oshkushkap, Mashcanú, Acanqué, Tecó, Yaxcabá, Zucacab y Aquil. También iniciaremos la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Tecash, Ticul y Concal. El martes 27 de julio iniciaremos la aplicación de la primera dosis para personas de 30 a 39 años en Tinum, Tequit, Sellé, Jomún, Chichimilá, Buxot, Celestún, Cacalchen, Sotuta, Opichén y Quilchil. También la primera dosis de 30 a 39 y segunda dosis de 50 a 59 en Timucuy. El miércoles 28 iniciará la primera dosis de 30 a 39 años en Sinsantún, Tixcacalcupul, Temash, Panabá, Abalá, Jocabá, Teahu, Joctún, Baca, Cusamá y Tzán, así como la primera dosis de 30 a 39 y segunda dosis de 50 a 59 en Tixpehual. El jueves 29 de julio iniciará la primera dosis de personas de 30 a 39 años en Maní, Tetis, Silam González, Zacalún, Xuxulú Pueblo, Cantunil, Chocholá, Tatsiú, Ixil y Guayma. En tanto, en Samajil y Ucú se aplicarán las primeras dosis y segundas dosis a personas de 30 a 39 y 50 a 59 años de edad respectivamente. El viernes 30 de julio iniciaremos la aplicación de la primera dosis a las personas de 30 a 39 años de Chancom, Canzacap, Santa Elena, Río Lagartos, Mayapán, Citas, Chiquinsonot, Telchac Pueblo, Chaxinquín y San Felipe. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 270 pacientes en hospitales públicos. 45.640 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 52.871. Hoy se detectaron 245 nuevos contagios de coronavirus, 92 en Mérida, 20 en Valladolid, 14 en Canacín, 13 en Motul, 11 en Mashcanú y en Progreso, 10 más en Umán, 7 en Acanqué, Izamal y Ticul, 6 en Junucma, 4 en Semul y Tizimín, 3 más en Concal, Cusamá, Opichén, Oshkushkap, Tecash, Tixcocop, Guayma y 2 más en Río Lagartos, 2 foráneos y 1 más en Baca, Cenotillo, Chancom, Soncahuich, Espita, Jomún, Quinchil, Copomá, Muxupip, Peto, Samajil, Temozón, Tetis y Zucacab. De los 52.871 casos positivos, 459 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 32.122 personas contagiadas de coronavirus que viven en 8.913 en la zona norte, 8.270 en la zona oriente, 2.970 en la zona centro, 4.502 en la zona sur y 7.467 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Se trata de 12 hombres y 5 mujeres con un rango de edad de 30 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, EPOC, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión y obesidad. 7 de ellos residían en Mérida, 2 más en Chemash, 1 en Zucacab, 1 en Subzal, Mashcanú, en Progreso, en Río Lagartos, en Tizimín y en Oshkushkap, 1 más en Benito Juárez, Quintana Roo. En total son 4.907 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.054 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 270 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.